Hoy vamos a continuar con la serie expositiva, no es una serie expositiva, perdón, es una serie, pero no es expositiva, con la serie de sermones Jesús Cosmopolitano, estuviera mejor dicho en español Jesús Cosmopolita. Se trata de Jesús rompiendo barreras para alcanzar las personas por las cuales Él vino a morir. Y para hacerlo bien contemporáneo, bien actual, Jesús hoy está representado en ti y en mí, nosotros, su cuerpo. Así que cuando decimos Jesús contemporáneo, Jesús cosmopolitano, estamos hablando no solamente de quién fue Jesús, sino de quién es hoy Jesús en nosotros, su cuerpo, la iglesia. Y el mensaje de hoy es titulado Jesús en el centro de trabajo. Yo quiero pedirle que presten atención. Hay 2 videos cortos, son en inglés. Perdón que no tuve el tiempo de hacerle un voice over o una narración por encima en español. Presten atención a estos cortos videos, por favor. Work. Most of us spend over half our lives at work. Whatever it is you fill the 9 to 5 with, planting crops, building cars, taking care of patients, teaching students, or running a business, work is where most of life happens. For some, work is a drain. They dread Monday mornings, forcing themselves to struggle through because they need the paycheck, while many times feeling trapped and beaten down by their job. Some people love their work. They're good at what they do. It energizes them. It's a place of security, a place to chase dreams, desires, and success. At work, they find fulfillment. We often forget to connect our faith to our work. We don't consider the reasons God may have us at our job. We don't think about the purpose and meaning we could bring to our work. We simply focus on how it makes us feel. But what if we saw our work as an opportunity to worship? As Christians, we are called to serve Christ with our lives. For a few, that means working as a pastor, a youth minister, or a missionary. Others serve the church by teaching children or singing in the choir. But when Sunday is over, most of us return to our jobs outside the church. For us, our mission is in the marketplace. We may not be the kind of missionary who moves to the far regions of Africa, but around the conference table, around the water cooler, around the cubicle, we have an opportunity to worship the God who created us. He gave us skill. He gave us passion. He gave us work. When we do our jobs with excellence and integrity and diligence, it's an act of worship. We are displaying God's craftsmanship to the non-believing world around us. We are earning the right to be heard. We don't see a divide between Sunday and Monday, between the sacred and the secular. We've been invited into parts of the world that a pastor or traditional missionary will never see. We have conversations with people who would never set foot in a church. Whether we love or dread our work, we choose to turn the focus away from ourselves and toward the mission God has for us. Church is not the only place we worship, and Sundays are not the only days on our calendars that have meaning. Every day on mission for God brings us great joy. Like the heroes before us, we can be modern-day Noahs and Josephs and Peters who are called with a purpose. God has designed us. He created us to work and to worship. For us, work is worship. Amen. Amen. What is work? What is this thing to which we devote most of our waking hours in the prime of our lives? What is the purpose? What if it's about what we can give, not just what we get? What if work is an opportunity to worship our Creator and bring Him glory? Not just by the words we say, not just by the quality of our character, but by the excellence of our work. What is work? Work is worship. One of the opportunities that our faith culture at Correct Craft gives us is the ability to interact with people who would never go in a church. Employees are a great example. Each year we have employees come to faith because of our culture here at Correct Craft. Cardone Industries is a remanufacturer of automotive parts. I'm not called to be a minister. I'm not called to be a pastor. I'm called to be a businessman. I see no difference.
We almost went broke, lost the company. I did lose my house, and I had millions of dollars flow through my hands, and no good had come out of them. It's so easy to turn work into an idol. I could work until I dropped, but we really only have an opportunity to be a father and a husband a few hours a day. One of the things that we are trying to do as a church more and more intentionally is equip the brothers and sisters within our midst to see their lives as immersed in the mission field. Business world is mission fields. As business leaders, we are not complete until we're giving back. God created us to make a difference. You were designed to give. The research says we are the happiest when we're giving. How do we get a level of excellence in our staff, whether it's in our business, whether it's in our church? How do we get thoroughbreds in the stable? Because I got this idea that if you're going to put a fish on the back of it, you ought to drive it right. I've spent 27 years as an executive with the Coca-Cola Company with responsibility for the profitable growth of some of its largest retailers around the world. I feel God's pleasure in both the product and the process of my work. And it's a direction that basically says if you have more stuff, it's going to make you more happy. And we all know it's not true. It doesn't work. And yet we continue down this path. Realize that God owns it all. Ask Him, God, what do you want me to do with your stuff? There is a large piece of a pie that is not being touched by the gospel. That is a window to me as a pastor and apostle, but it's a door to you. I think the greatest days of missions are right ahead of us. And I think that the business leaders sitting in this room, that you're the ones who will lead it. Gloria a Dios. Casi que puedo leer el primer verso del pasaje que vamos a leer hoy, explicarlo y decir, ya ustedes han escuchado el sermón, porque en estos videos está resumido lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Yo quiero pedirle a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos escuchen a través de los medios que abra su corazón y que de verdad invitemos al Señor a que nos hable a través de esto. Yo creo que de esta serie de 6 sermones, este quizás es el sermón más importante de la serie. ¿Qué tal si oramos juntos? Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias por el privilegio que nos has dado, Dios, de poderte alabar, de poderte bendecir, Señor. Gracias por poder celebrar y compartir, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Y recordar, Señor, que tú vertiste tu sangre y que tú entregaste tu cuerpo por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, nos disponemos a oír tu voz. Y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Creemos, Señor, que tu palabra es poderosa. Creemos, Señor, que tú tienes todo el poder para transformarnos a través de tu palabra. Creemos, Dios, que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos eso de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que tú mires a cada alma en esta tarde, en este lugar, y a aquellos que han de escuchar este sermón, Señor, y que tú nos hables. Hemos pedido ya, Señor, que tú prepares nuestros corazones. Confiamos, Señor, que tú estás haciendo eso y que tú, Señor, quieres transformarnos a través del poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, aquel que la inspiró, aquel que es el autor, el único autor. Te damos muchas gracias, papá. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén. Quiero pedirle que vayan conmigo al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 9, versículos desde el 35 hasta el 38. Mateo capítulo 9, versículos desde el 35 hasta el 38. Yo estoy leyendo como de costumbre en la Nueva Traducción Viviente, así que si usted sigue la versión más popular o la más tradicional, la Reina Valera, pues quizás sea un poco diferente. No obstante, la Nueva Traducción Viviente ya está en sus pantallas, así que pueden seguirme allí. Dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región,
enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Si usted estudia conmigo el contexto de lo que acabamos de leer, de esta historia, Mateo capítulo 9, usted va a notar, y voy a leer simplemente los subtítulos, que los subtítulos no son inspirados, no fue lo que el Espíritu dijo, son simplemente comentarios humanos hechos para ayudarnos a poner capítulos y diferentes secciones. Si leemos o si leo los subtítulos, al menos según aparecen en la Nueva Traducción Viviente, son los siguientes: Jesús sana a un paralítico. Y sabemos que consecuencia de esa sanidad sucedieron algunas cosas. Los escribas y fariseos, los judíos, los religiosos, que eran simplemente religiosos pero que no conocían a Dios, se enojaban con el Señor. Vemos cómo después que Jesús sana a un paralítico, y cuando digo que sana a un paralítico, atendió una necesidad. Eso es simplemente lo que estoy viendo. Había una necesidad allí. Había una persona que no podía caminar. Había una persona que no tenía una solución. La medicina no estaba tan avanzada como lo estaba hoy. Había una gran necesidad. Había un corazón en necesidad y el Señor se acercó a este hombre y le sanó. Después el Señor se acercó a un cobrador de impuestos, a quien conocemos hoy como Mateo. En el pasaje bíblico es Leví, un cobrador de impuestos. Ya hemos hablado en la serie, hemos hablado suficiente acerca del cobrador de impuestos. Simplemente piense que Jesús se acercó a lo más vil, a lo peor de los pecadores. Es la mentalidad que había en aquel entonces acerca de alguien que, siendo judío, terminaba siendo un cobrador de impuestos, por supuesto para el gobierno romano, que apresaba o que presionaba al pueblo de Dios. Era alguien considerado lo peor, escoria, lo más vil, lo más pecador. Pero allí estaba el Señor, respondiendo a la necesidad del hombre, tocando al hombre, alcanzándole, salvándole, transformándole. Y esto lo hizo con Mateo. Después vimos cómo estos escribas y fariseos, la gente religiosa ha hecho históricamente mucho daño. Hoy por hoy, si algo cuesta trabajo es predicar el evangelio, porque antes de plantar la semilla, muchas veces tomamos mucho más tiempo o necesitamos tomar mucho más tiempo arrancando la cizaña que mucha gente ha sembrado. Estoy hablando de personas religiosas, no estoy hablando de personas que no son religiosas, personas que creen en el mismo Dios que creemos, pero que han puesto cizaña, malas hierbas en lo que Dios quiere hacer. Y el ejemplo más claro de ellos fueron los escribas y fariseos. Enseguida comenzaron a hacerse preguntas y demás, pero no estaban para nada mirando lo que Dios en realidad estaba haciendo. Dios estaba salvando al pecador, en lo que había acabado de hacer con Mateo. Después de eso vemos cómo Jesús sana por la fe que tenían ciertas personas. Me estoy refiriendo a Jairo, la hija de Jairo. Conocemos la historia, está allí, la pueden ver en Mateo capítulo 9. Y seguido de esta historia vemos como una mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad que también había gastado todo lo que tenía, lo cual significa que había buscado otras soluciones. Eso nos ayuda quizás un poquito a decir que tenemos que buscar las soluciones que están a nuestro alcance. Tenemos que hacer lo posible para que entonces Dios haga lo imposible. Pero lo cierto es que esta muchacha se acercó al Señor y pasó por muchas cosas y tocó el manto del Señor. Allí estaba Jesús también para salvarle, no solamente para sanarle, sino para salvarle, y es lo más importante. Y luego vemos cómo Jesús sana a unos ciegos. Ahora, si usted estudia el ministerio de Jesús, va a notar que en muchas ocasiones cuando Jesús hacía estos milagros, muchas veces le dijo a ellos, a los que recibían el milagro:
no le digas a nadie. Y la razón, o entendemos que una de las razones, si no la razón más importante por la cual no debían comunicarle a nadie, eran porque alguien que acaba de recibir un milagro, ¿qué usted cree que le va a decir a todo el mundo? He recibido un milagro, Él hace milagros. Y eso está bien. El Señor hace milagros, todavía hoy hace milagros. Amén. Todavía hoy sana. Todavía hoy Dios es un Dios compasivo que mira la necesidad del hombre y se apiada del hombre y va y hace lo que tenga que hacer porque Él es Dios y por el puro afecto de su voluntad, por puro amor, Él puede hacerlo. Pero si algo podemos decir es que el mensaje que ellos tenían era inconcluso y por eso muchas veces el Señor le decía, no le digan nada a nadie. Es decir, cuando alguien recibe un milagro, ¿qué es lo que va a decir la persona? He recibido un milagro. Yo creo que ese evangelio se predica mucho hoy y tiene cierta validez, por supuesto. Él es el Dios de milagros, Él es el Dios de lo imposible. Pero hay un milagro que supera todos los otros milagros y es el milagro de la salvación.